Listo, grabando. Seguimos con la consulta. Eh, el Feducci están muy bonitos los ejemplos, Martín. Sí, son los mismos que están en Harper. A ver, y agrega, porque en el Wolf hay dos nada más, que es la vasopresina y la hormona antidiurética. Perdón, o hormona antidiurética, que es lo mismo, es sinónimo, y está la oxitocina. Este, Acuérdate que yo empecé a mencionar la insulina, el glucagón, las hormonas la hipófisis, ¿sí? La estimulante de la tiroides, la hormona de crecimiento, la suprarrenal, las hormonas estimulantes de la jornada suprarrenal. O sea, di más ejemplos, ¿está? Entonces, bueno, esos ejemplos salen de Ferrucci y de Hart, pero en el Ferrucci está bastante resumido. Eh, de sistemas buffer, lo que trabajamos en los temas eh, del control de pH. ¿Te acuerdas que hablamos del efecto Bohr? Si estamos hablando de aquellos primeros temas después del capítulo de pH que hablamos de sistemas amortiguadores o sistemas buffer. eh, sí, hay que saber de qué manera el bicarbonato regula el pH, que sería el efecto Bohr, eh, de qué manera el pulmón, la hemoglobina, de qué manera la exhalación, exhalar el dióxido de carbono o retenerlo, modifican el pH, es decir, la regulación por mecanismos respiratorios de pH. También hay que saber de los sistemas buffer biológicos, cuando la acidosis y la alcalosis se llama metabólica, es decir, cuando empieza el riñón a tener un protagonismo importante. Y básicamente eso, y desde el punto de vista molecular, comprender de qué manera los sistemas buffers se van moviendo para sostener los cambios de pH, que tiene que ver con este, este, este sistema en equilibrio del principio de Lechatería, ¿no? Por eso estamos hablando del capítulo de pH, de la teoría de pH. Bueno, mira, lo de la hipertermia no es un tema que yo vaya a evaluar, pero sí tenés que entender que el cambio de temperatura modifica la actividad de las enzimas, ¿sí? Que son uno de los factores que modifican la actividad de las enzimas. Eh, yo creo que según mi mirada, así muy superficial ahora, eh, la fiebre no logra desnaturalizar por completo las proteínas, porque si no sería incompatible con la vida, ¿no? Pero el hecho de que cambie la temperatura en el cuerpo, nosotros que somos homeotérmicos, eh, bueno, y sin ninguna duda afecta la actividad de algunas enzimas y tal vez esta 37,7, 38, 39 es la temperatura óptima de otras que a 37 grados están inhibidas o está disminuida su actividad. Entonces, es un juego dinámico de que algunas enzimas aceleran y otras se inhiben o se frenan un poquitito y bueno, ese es el juego metabólico que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a estudiar el primer año. Acuérdate que la glucosilación de las proteínas es esto de que las proteínas pueden ligar una cadena de hidratos de carbono y fundamentalmente cuál es la importancia de las glucoproteínas en las células. Creo que había un ejemplo en Wolf de, aquí como un dibujo que mostraba una membrana con lípidos y proteínas glicosiladas y bueno, y ahí hace referencia de el rol que desempeñan en la identidad celular, en la especificidad de especies, ¿de acuerdo? En el reconocimiento de lo propio y lo no propio y todo eso. Mira, el hidrato de carbono de Wolf, me parece que en la clase toqué los temas centrales y ahí les fui diciendo el valor y la importancia para las preguntas del parcial de conocer qué tipo de enlaces glicosídicos están presentes en las distintas.
moléculas complejas o las distintas moléculas que aumentan en complejidad respecto a este, los disacáridos, por ejemplo, y los que son los polisacáridos. Eh, y fundamentalmente también conocer todo lo que tiene que ver con las propiedades de los hidratos de carbono, la predicción de Fischer y la predicción de Howard, y nomenclatura de hidratos de carbono. ¿Sí? Análisis, análisis de la estereoisomería, eh, la definición del antiómero, cómo se van llamando estos átomos de carbono que son característicos de estas moléculas. Creo que en la teoría, por eso ocupé dos clases para la teoría de hidratos de carbono, porque es como que di con la profundidad que necesitamos. Siempre acuérdate que cuando hablamos de ácidos y bases, estamos hablando de ellos en solución acuosa, Rosario. Sí, acuérdate que a partir de eso, las definiciones comienzan diciendo que se disocian liberando protones los ácidos y se disocian liberando oxidrilo las bases. Pero después habían compuestos que no disociaban protones u oxidrilos y tenían comportamiento ácido y comportamiento básico. Entonces ahí es donde aparece, por encima de arsénico, aparecen las otras definiciones de Bronsted y Lowry, por ejemplo, para sistemas de ácido-base par conjugado. ¿De acuerdo? Estos compuestos que se definen a partir del criterio de decir, quien cede protones se comporta como un ácido y quien lo acepta se comporta como una base conjugada. Y al revés, ¿no? Entonces, así van evolucionando las teorías y van incluyendo compuestos que, según Arrhenius, no se podían clasificar y tenían comportamiento ácido-base. Eh, a ver, Martina, hidrocarburos hidrocarburos, perdón, hidrocarburos. Acordate que vi en un video de consulta de integración que hice, está grabado, en el video que hice el repaso integrador o consulta de Introducción a la Química Orgánica. Ahí hice una referencia de todos esos capítulos y cómo se miran y cuándo tenés que volver a cada uno de ellos a revisar. Pero fíjate que hidrocarburos ahí viene muy bueno para entender el simple enlace, doble enlace, triple enlace, empezar a comprender los fenómenos de la isomería. Está bueno leer eso. Bueno, igual tenés que volver cuando estudias cadena de ácido graso, ¿no? La cadena de los ácidos grasos. Bueno, está buena la pregunta, Rosario. La constante del ácido y la constante de la base, sin ninguna duda, siempre acuérdense que yo en la clase, si mal no recuerdo, con memoria, perdón, yo siempre les dije que ustedes pueden construirla entendiendo que arriba colocas el producto de los productos y abajo colocas los reactivos. El valor, el número, sí, sin ninguna duda te lo doy yo, ¿no? Porque es un valor que está tabulado, entonces eh, no, no tienen cómo conseguirlo, pero se los pongo en el enunciado. Salvo que por ahí en un problema, que seguramente eso puede ser para el final, no ahora, yo les pida que calcule todos los parámetros necesarios para que ustedes digan qué valor de constante de ácido tiene. Pero es muy simple, ¿viste? Buscas los factores que forman la fórmula y simplemente haces la división, haces el cociente. Pero la constante de los ácidos y de las bases es un valor que yo se los voy a dar. Recuerden que tienen que saber cómo está formulada la ecuación de la constante para poder despejar los términos que hagan falta, ¿de acuerdo? Los documentos expositivos. Juan, ¿a qué te referís a las presentaciones? Uy, perdí el hilo de la conversación, Martina, discúlpame. Ah, de los hidrocarburos. Sí, más que nada de esos capítulos es.
es tomar las características de las propiedades de, que vamos a ir viendo en lípidos, ¿no? Bueno, en el lípido tenés que, sí o sí, saber de saturados, de todo eso. Y respecto de los ejemplos, vas a ver que son muy característicos. A ver, en qué grupo funcional, dentro de qué grupos funcionales está la cocaína, la marihuana, los opioides, sí, esas drogas de consumo masivo o adictivas. Bueno, el etanol, el alcohol de verificación, todo eso son ejemplos simples. Bueno, Juan, dale, ya lo busco. Ya lo busco. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, recuerden que... sí, no, Martina, pregúntame que estamos... No, 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 no se trata la última. Estamos con consultas, no tengo planificado nada. Simplemente responder lo que ustedes necesiten y colaborar en lo que haga falta. Por eso les digo que si quieren que hagamos... em, este, ¿cómo se llama? Que si quieren que hagamos problemas de pH, también lo podemos hacer unos problemitas de pH ahora. Así la clase de jueves la dejamos ¿cómo se llama? De una consulta integrada, de repasar como un índice todos los temas que hemos visto. Fibrosa, mira, el mismo concepto que las proteínas, ¿sí? Son fundamentalmente en un pensamiento así integrado respecto de qué son proteínas fibrosas, compuestos fibrosos. Yo diría que serían estas estructuras muy secuenciales, muy largas, ¿de acuerdo? Las proteínas, hay algunas que predominan las estructuras secundarias sobre las estructuras globulares, ¿no? Entonces, se convierten en fibrosas, ¿no? Uno dice lineal, ¿sabes por qué? Porque, nada, imagina que es así largo, pero acuérdate que tienen forma en el espacio y todas las cosas, ¿no? Si te pones a pensar en el tejido fibrocartilaginoso de los tendones, eh, si vos lo analizás, son proteínas bastante robustas y bastante complejas, ¿no? Pero no son globinas, no son así unidades monoméricas, ¿no? Bueno, no podemos repasar enzimas, dale. Mira, Juan, mira, hagamos una cosa, pongo el Wolf y, perdón, no sé qué me ha dado como alergia. Eh, pongo el capítulo de enzimas de Wolf y voy recordando los temas uno tras otro, ¿les parece? Bueno, dale, podemos hacer un ejercicio de pH al final. Te paso enzimas que está fresquito, fresquito, que lo vimos ayer, y hacemos problemas, ¿le parece? Por supuesto, Martín, sí. Entonces, sí, y fíjate el pelo, ¿no? También, el pelo. No tengo digitales hartas. Te pido disculpas, pero no tengo digital. Como lo tengo así en texto, en libro, no me ocupé de buscarlo. Literal, te pido disculpas. La isoenzima es una enzima que cumple en la misma función biológica, que se encuentra en distintos compartimientos desde el punto de vista de la actividad catalítica, pero que estructuralmente es distinta. Eso es una isoenzima. ¿Puedo llegar a hacer un crucigrama de enzimas? Sí, ¿por qué no? Sí. Estoy buscando el Wolf. Dame un segundo, chicos.
eh, y les voy a compartir el Word y vamos a hacer un recorrido del capítulo en enzimas. ¿Les parece? Depende de la enzima. Sí, inhibidores. A ver, inhibidor no competitivo puede ser cualquier molécula, o átomo o metal, ¿sí? Por supuesto que sí. El jueves vamos a hacer un repaso integrado. La idea mía es, nos juntamos una hora, creo que ya les puse la hora en el cronograma. Bueno, yo diría que hagamos una revisión así, vamos avanzando en el Word secuencialmente para ir refrescando ideas, refrescando ideas, refrescando ideas, y ustedes me van preguntando, profe, y acá, y le damos fuerza, sí, no, y así. Es como generar un mapa de todo lo que hemos estudiado. Ahora vamos a hacer problema de pH. Hoy igual. A ver. Sí, no, aunque nos demoremos un poquitito, hacemos unos problemas, no se preocupen, chicos. Me interesa que todos sean unos exitosos en el proyecto de ingreso, así que estoy comprometido con eso. Perdón que me estoy buscando a área así, pero es que nada, ¿cómo andan? Bueno, les voy a compartir el Word. Eh, Estructura verde, el capítulo de enzimas. Las comparto. Vemos entonces el capítulo de enzimas, así hacemos una visita al capítulo y del libro y pasamos a la resolución de algunos problemas de pH. Bueno, vamos a ver. Eh, yo tomando enzimas del capítulo de Word como una guía didáctica, por así decirlo, ¿no? Pero acá estaría casi la fuerza de los temas, ¿no? Estructura y función, eh, el nombre de las enzimas, las diversas clases, el sitio activo, bueno, tiene que ver casi con las diapositivas que yo tengo en la presentación. Entonces recuerden que las enzimas, sin ninguna duda, son catalizadores, respondían a todas las características del capítulo catalizador. A ver, vení, ti. Perdón, chicos, perdón. Eh, bueno, recuerden, son catalizadores biológicos, ¿de acuerdo? Así que en el concepto de catalizadores biológicos, después lo que yo presenté, que son catalizadores homogéneos en particular, para nuestro caso. A ver, que estoy. Em, Después habíamos visto en la presentación que yo comenté un poquito respecto de cómo son estas proteínas, porque todas las enzimas son proteínas, que eran proteínas simples o eran proteínas un poquitito más complejas, que también conocidas como proteínas conjugadas. ¿Por qué? Porque las proteínas simples por ellas mismas solamente producían el efecto catalítico y en las conjugadas requerían de algún otro cofactor o algún otro componente para ejercer la acción, para ser activas, ¿no? Entonces ahí aparecía el concepto de apoenzima, cofactor, que sería el segundo sustrato, y la apoenzima más el cofactor es lo que se conoce como la holoenzima, es decir, todo el conjunto completo. Recuerden que las enzimas que necesitan de un segundo sustrato no funcionan si no está el segundo sustrato. Es decir, la holoenzima está constituida por completo si no, no tiene actividad. El fundamento de por qué catalizan las reacciones, porque la velocidad de reacción aumenta y es porque él es el principio de los catalizadores, crean un camino alternativo de menor energía de activación, entonces es mucho más fácil superar esta barrera energética para los reactivos y poder pasar a productos.
Entonces, ahí estamos hablando de los mismos capítulos que habíamos hablado, si mal no recuerdo, para el primer parcial. Después hablamos de los iones, ¿se acuerdan? Y yo hice algunas aclaraciones que activadores, el concepto de inhibidor y todo eso que habíamos charlado, ¿no? Recuerden que estos iones que presentan acá son apenas una pequeña lista muy chiquitita de aquellos que estudiamos para el primer parcial en elementos de la vida, ¿sí? Después, respecto a la nomenclatura, todos terminan en asa y la clasificación, de acuerdo a la función, yo les presenté ahí en la presentación en qué tipo de reacciones participan, ¿de acuerdo? Entonces, descarboxilación, hidrogenasas, esterasas, que producen esterificación. O sea, a mí me parece que esta clasificación por el tipo de reacción es bastante intuitiva, ¿no? Miren, reacciones con alcoholes, ¿eh? Ahí el nombre te vas a dar cuenta, te vas dando cuenta que es tremendamente asociativo. Entonces, como siempre digo, cuando uno lee química, siempre los científicos hicieron un gran esfuerzo de que los nombres eh, expliquen o asocien al contenido, al concepto. Acá tenés óxido reductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces acá hace una pequeña descripción. Ven, miren, acá está el resumen. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más habíamos visto? Acá viene el mecanismo de acción que tiene que ver con el modo en que el sustrato se une a la enzima. Entonces definíamos el sitio activo, definíamos el sitio alostérico, definíamos el modelo de cerradura llave o candado y llave, que era que el sustrato encajaba con la forma perfecta del sitio activo, y si no, la teoría del ajuste inducido, en donde el sustrato encaja efectivamente de la manera correcta al 100% empalmado con su sitio activo, pero habían componentes que ayudaban a que se vaya configurando. Entonces, esto es lo que se conoce como el ajuste inducido. Yo les mostré algún ejemplo gráfico de eso, que quien colabora en el proceso de mejorar la configuración del sitio activo son los segundos sustratos que se unen en el sitio alostérico. Lo vimos, creo que vimos en la presentación, vimos eso. Después hablamos de qué más, Tomás. Bueno, el complejo enzima sustrato producto, bueno, es el estado de transición de los catalizadores que hemos hablado, no habla de ninguna cosa eh, demasiado extraña, ¿sí? El complejo intermedio, acuérdense que en un catalizador era de máxima energía y de muy poca duración, ¿de acuerdo? Dos factores que influyen en la actividad, los mencionamos, que son los mismos que hablamos de catalizadores, ¿no? Que son la temperatura, la concentración de la enzima, depende cuántas enzimas hayan, la reacción va a ser más eficiente o menos eficiente. Otros factores, como los factores inhibidores, por ejemplo, los cambios en la temperatura, los cambios del pH. Creo que alguna compañera me preguntaba si había que saber esto. No, me parece bajo ningún concepto que haya que saberlo porque te lo estoy mostrando que está en una tabla, así que si está en una tabla la buscas cuando te haga falta. Lo importante es el concepto, ¿de acuerdo? Entonces el pH sí modifica la, la actividad de las enzimas y bueno, después acá pasa a los inhibidores. Recuerden que nosotros hablamos ahí yo les comentaba respecto de los inhibidores, que íbamos a tomar la palabra de inhibidor eh, y no me acuerdo cómo eran las otras. Em, Uy, me tildé, perdón. Es un momento de cansancio que tengo. Eh, íbamos a quedarnos con activadores, con inhibidores y con los venenos, ¿no? Entonces, inhibidores positivos e inhibidores negativos, no íbamos a usar ese concepto. Bueno, y hablamos de reversibles y los irreversibles. Recuerden que una inhibición irreversible
es el envenenamiento de la enzima, ¿sí? La enzima no se recupera nunca jamás. Entonces, en los reversibles dijimos competitivo y no competitivo. La clave es que en el competitivo el sustrato compite por su sitio activo, o sea, el inhibidor está colocado en el sitio activo. Entonces, esto le permitía liberar eh, la enzima por competencia, es decir, que la inhibición se eliminaba del sistema aumentando la concentración del sustrato. Y eso lo repasábamos y lo revisábamos cuando hablamos de cinética enzimática. Y la inhibición no competitiva, el inhibidor se une en otro lugar diferente que el sitio activo, entonces no tiene ningún sentido que aumentemos la concentración del sustrato porque aumentar la concentración del sustrato no ejerce ningún efecto sobre el inhibidor. Y eso también lo veíamos en cinética enzimática. Cuando este, trabajamos el concepto de Michaelis-Menten, y cuando agregamos el concepto de KM, que es específico para cada enzima, eh, donde KM es la concentración del sustrato que permite alcanzar la mitad de la velocidad máxima de una enzima, ¿sí? Y esto aparece y él lo define porque trabajaba sobre un modelo que era una parábola. Pero después vienen dos investigadores que generan la ecuación del doble recíproco, toman, toman la ecuación matemática de Michelis-Menten y le hacen la inversa. Entonces, aquella gráfica que era una parábola la convierten en una recta. Esa recta tenía una ordenada al origen. El punto de la ordenada al origen es la inversa de la velocidad máxima. El punto en el eje de las X es la inversa de el Km y eran valores absolutos totalmente precisos porque son un punto preciso. Esa era la gran oportunidad de esta ecuación del doble recíproco. Entonces, sobre esa ecuación del doble recíproco, lo que nosotros hicimos es pensar de qué manera el sistema se grafica sin el inhibidor y de qué manera se modifica dependiendo del tipo de inhibición. Cuando la inhibición es competitiva clásica, es decir, que se une en el sitio activo del inhibidor, lo que se modifica es la concentración del sustrato y se alcanza la velocidad máxima. Es decir, que las dos rectas pasan por el mismo punto de la ordenada del origen. Y cuando eh, el- la gráfica representa un sistema en donde la inhibición es no competitiva, las dos rectas pasan por el punto de KM, de la inversa de KM en el eje de las X, pero la ordenada del origen es diferente. Es decir, eh, la, la, eh, la reacción eh, con un inhibidor no alcanza nunca la velocidad máxima. ¿Eh? Eso es el capítulo de enzimas. Y los efectores alostéricos son estos segundos factores necesarios obligatorios que están acá, que nosotros hablábamos de las coenzimas y ahí hablábamos del concepto de las vitaminas. ¿De acuerdo? Y el uso médico simplemente yo mostré esto para, para explicarles que nada, es una cuestión informativa, no me voy a poner a preguntarles de eh, cuáles son las enzimas de un perfil cardíaco, porque no es algo que estamos trabajando eh, en en mano, de primera mano, para que ustedes sepan para el cursillo, sino que conozcan y entiendan que todo esto que estamos estudiando tiene este, para la bioquímica una base muy importante para aportar información en el diagnóstico médico y que ustedes van a valerse precisamente de estas herramientas en el diagnóstico entre tantas otras, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta me parece que es la trayectoria completa del capítulo de enzimas. Ah, acá lo que no hablé son los mecanismos de retroinhibición y de regulación, en donde un producto puede inhibir su propia reacción o reacciones anteriores, ¿de acuerdo? Y ahí hablé de que ese sería uno de los tantos fundamentos de cómo se produce una regulación fina de
las vías metabólicas dentro de los sistemas biológicos, por los mecanismos de retroalimentación o retroinhibición de, el producto sobre las enzimas. Que hay un capítulo que habla de eso de Harper. No quiero que se queden atrapados en la teoría cinética de esa reacción, sino que entiendan cuáles son los modelos, que vean los modelos. Y bueno, los van a asociar porque precisamente las diapositivas que yo puse en el video las saqué del libro de Wolf. Así que bueno, me parece que es un recorrido general. Si quieren podemos pasar a ver algún problema, algunos problemas de pH, comentarios. El sitio alostérico es el sitio, alos significa otro, stérico, espacio. Es un sitio diferente del activo. O sea, digamos que topográfica o geográficamente, estoy diciendo una barbaridad, pero eh, es otro lugar de la estructura de la enzima, ¿sí? Voy a conectar mi tablet y vamos a hacer algunos ejemplos. No, en el sitio alostérico no solamente son los cofactores, también son iones, metales, otras moléculas, ¿no? Perdón, ¿podemos salir ya de la presentación de Wolf, chicos? Qué bárbaro. Pasemos entonces a hacer algunos problemas. Permítanme que active perdón. Eh, permítanme que active el vínculo con la tablet y trabajamos. Sí, la retroalimentación múltiple, Juan, mientras voy haciendo esto, y no, espero espero poder hacer dos cosas y poder masticar chicle. En la retroalimentación múltiple es que distintos productos pueden estar ejerciendo la regulación eh, por inhibición de la misma enzima, ¿sí? Vos vas a ver que el sistema está dibujado, que varios productos distintos actúan regulando la velocidad en el mismo punto. Es decir, que hay como una inhibición concertada, ¿no? Es como que el rol de cada uno de los actores que en el proceso más adelante, en la vía metabólica, están presentes, colaboran para regular la actividad de la enzima. Sería como una cooperación, ¿no? Una regulación concertada. Perdón, no sé si lo dije de una manera difícil, pero si fue así, te pido disculpas. El dibujo es muy simpático en ese sentido. A ver si puedo compartir la pantalla. Mm, sí, es muy decisivo el Harper. Creo que les dije, el Harper es el Wolf que vamos a usar en primer año. Imagínense lo que va a ser la materia. La vamos a pasar bárbaro. Bueno, gracias, Juan. Bueno, sí, fíjate, ¿sabes qué? O sea, lo personalizo con vos, Juan, pero para todos, por supuesto. Eh, la diferencia es este dibujo, ¿no? Cómo concertan, cómo hay tantas flechas que convergen en las mismas reacciones. Vas a ver que un sistema es más simple y el otro sistema colaboran más actores. Creo que estamos viendo la pizarra. Bueno, sí. Vamos a hacer, eh, si a ustedes les parece, podemos hacer mm, fuerte, podemos hacer al menos, eh, al menos un débil.
Como mínimo esos dos ejercicios. Si quieren, pues después podemos hacer otras más. Pero ¿saben qué? No voy a ir a lo simple. Voy a hacer el... Vamos a hacer... ¿Tienen la calculadora por ahí a mano? Porque recuerden que les voy a estar preguntando los valores, ¿sí? Entonces, vamos a hacer... mm, Bueno, chicos, vamos. Papel, lápiz y papel, y cada uno en su casa sacando las cuentas. Imagínense que estamos en el aula, ¿sí? pH, peroxidrilo. Ah, recuerden lo que siempre les decía. Yo les hago en estos problemas resolver todos estos parámetros, pero así no es el parcial, ¿de acuerdo? Cada uno de estos parámetros es una pregunta. O sea que estamos repasando de manera integrada pH. Porque yo les puedo en un enunciado preguntar cuál es el valor de pH si la concentración es. Listo, eso es una pregunta. Eh, en otra pregunta te puedo decir cuál es la concentración de protones para una solución de pH de tanto. Y así, o sea, tal vez ustedes no se dan cuenta, pero en este modelo que estamos trabajando ahora, estamos repasando de manera múltiple todas las posibilidades de preguntas que yo voy a hacer. Que les cuento que ya están hechas, pero bueno, nada, vamos con tranquilidad. Bueno, vamos a calcular todo esto y vamos a trabajar con un fuerte. Entonces, la propuesta va a ser calcular todos esos parámetros de una solución de ácido sulfúrico de concentración 0,018 molar. ¿Cuál era el primer paso? El primer paso era plantear la ecuación de disociación. ¿Por qué? Porque la disociación te permite ver en qué proporción está el sistema aportando protones a la solución, ¿no? Entonces, por eso elegí ahora el ácido sulfúrico para ir con este detalle en particular. Ahora lo vemos, Rosario, ahora lo vemos todo. Mira. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer es plantear la ecuación de disociación. Aunque te parezca obvia, le haces. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la ecuación? En la ecuación por ahí, uno con los nervios se olvida de un detalle chiquitito y ahí está el error, ¿de acuerdo? Fíjense en este detalle. ¿Cuántos protones puede liberar este ácido? Dos. Entonces, lo que va a liberar es dos protones más un mol de ion sulfato. Entonces acá lo que toma valor en esto, que por eso pongo este ejemplo, es entender la relación de la disociación. Es decir, uno de ácido, un mol del ácido, da lugar cuando se disocia a dos moles de los protones y a un mol del sulfato. Entonces, como es un fuerte y la flecha está mostrando que así es, se disocian por completo, todo lo que yo agrego, 0,018, todo lo que yo agrego acá del ácido, se disocia, recuerden, uno 2 1 esa es la relación, dos veces 0, 0,018 molar. Es decir, que libera el doble de la concentración. Y acá libera exactamente la misma concentración. ¿Por qué? Porque la relación es 1 a 1. ¿Está? 1 a 1 con el sulfato, 1 a 2 con el protón. Entonces, la concentración con la que vamos a trabajar acá, la concentración con la que vamos a trabajar acá va a ser con el doble de 0,18, es decir, 0,08 por 2, 16. Creo que 36, ¿está bien? Ayúdenme si me equivoco, perdón. A partir de acá,
Este sería el punto clave que yo quiero destacar. A partir de acá, ya sabemos por la definición del enunciado que nuestro valor robusto es la concentración de protones. ¿De acuerdo? Entonces, como yo sé que ese valor es robusto porque viene de la definición, bueno, trato de usar la mejor estrategia para arrancar desde ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a pensar? Voy a pensar pH para decir menos el logaritmo de la concentración de los protones. Esto tiene un valor. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es menos el logaritmo de 0,036 molar? 1,44. Bueno, gracias. Gracias. 1,44. Bueno, ya tengo el pH. Eh, listo. Peroxidrilo. No hay ningún drama. Yo tengo una fórmula que está buena, es simple. pH más peroxidrilo igual a 14. Entonces de acá yo voy a despejar lo que me hace falta. Peroxidrilo es igual a 14 menos pH. Entonces, como yo pH lo obtuve de un valor bastante robusto, eh, tengo cierto factor de confianza. Entonces, 14 menos 1,44, ¿cuánto es? 12,66 puede ser. 14 menos 1,44 es 12,56. Tenés razón. Después tengo también una definición muy, muy dura en el sentido de que es fuerte y que es el concepto de KW, que está identificado en medido en los laboratorios, ¿no? Que es el producto iónico del agua. Y fíjense que a mí, esto se lo comparto yo, ustedes deciden lo que les parezca más seguro para ustedes, ¿no? Y sabemos que esto es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, yo uso, a ver, usaría KW en el problema porque conozco el valor por definición y porque protones lo conozco por el enunciado del problema, ¿no? Entonces, yo de acá calcularía, por lo tanto, la concentración de los oxidrilos es igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido en la concentración de los protones. ¿Cuánto da eso, chicos? Me interesa que, por favor, es muy importante que practiquen cómo usar la calculadora, ¿de acuerdo? Conozcan bien su calculadora, no se encuentren con la dificultad ahí en el examen, porque me pasó la otra vez cuando los acompañé que algunos chicos me decían, profe, ¿cómo es que hago en esta calculadora para sacar la inversa? Me mataron porque no conozco todas las calculadoras, ¿viste? Así que háganse muy, pero muy amigos de su propia calculadora. Y acá, ahora es el momento, ¿no? Entonces, perdón, 2,77 por 10 a la menos 13. Bárbaro. Está verificado por más de un compañero. Me quedo con el dato. Una cosa que les quiero aportar, sí, también lo podés hacer, Antonella, con el antilogaritmo. Una cosa que les quiero aportar es lo siguiente, chicos. Recuerden que la escala de pH eh, tiene como referencia que el 7 es neutro. Por debajo del 7 es ácido. Por encima del 7 el pH, solamente el pH, estás hablando de una solución alcalina. Entonces ustedes eso tenganlo en mente y es como que eso te permite ir controlando qué resultado tenés, ¿viste? Si estás trabajando con un ácido, bueno,
eh, te sirve pensar, sí, bárbaro, estoy en la zona hacia de la escala. Está bueno el valor por lo menos está en el lugar correcto. Ya después veremos el número, ¿no? Alcalino es más de 7, sí, y ácido es por debajo de 7. Bueno, vamos a hacer ahora este, un problema de pH. ¿Saben qué? A ver, les voy a mostrar otra manera de un enunciado diferente. A ver, vamos a hacer, calculen el p-oxidrilo, calculen la concentración perdón, es que estoy apoyando la mano, calculen el, el p-oxidrilo, calculen la concentración de protones, calculen la concentración de oxidrilos de una solución de ácido nítrico de pH 4,91. Fíjense qué cosa interesante, porque nada, te estoy dando un dato extremadamente fuerte, ¿no? Sigo trabajando en fuertes, bueno, no he salido de fuertes. Fíjense, pH, a ver, ¿qué oportunidades tengo en este programa? Perdón, en este problema, en el enunciado. Si yo conozco el pH, yo sé qué valor tiene pH, yo puedo de acá calcular la concentración de los protones, que va a ser el antilogaritmo de 10 a la menos pH. Entonces, cuando yo hago la inversa de pH, voy a obtener la concentración de los protones. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la concentración de protones? Ah, Lu, hiciste el de peroxidrio. Claro, el de peroxidrio es muy fácil porque usas esto, ¿no? Entonces, como ya tenemos pH, que también es un dato fuerte, hacer la resta, ¿sí? Estoy de acuerdo con vos. Peroxidrio, por 14 menos pH. ¿Qué fue como quedó? Nelson, con onda, ahí está. pH. Entonces dijimos que es 10. No, ¿cuánto es? El peroxidilo te dio, para que me corrió el chat, se me fue mucho el chat, 9,01. Protones, ¿cuánto te dio el antilogaritmo? Bueno, pero Juan, antilogaritmo es lo mismo que decir la inversa. En la calculadora, vos fíjate que la inversa del logaritmo decimal es 10 a la X. No sé si el comentario que hice fue oportuno, Juan. Bueno, dijimos que la concentración de protones entonces es la inversa del logaritmo decimal, ¿cuánto es? De pH, 1,23 por 10 a la menos 5. ¿Ok? 1,23 por 10 a la menos 5. Y los oxidrilos los vamos a sacar del KW. ¿De acuerdo?
cuánto le dieron los oxidrilos? Que sería la concentración de los oxidrilos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido en la concentración de los protones. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? Eh, Protones te da 1,02 por 10 a la menos 5. Bueno, ¿por qué no los revisamos, chicos, a los protones? Fíjate que es grande la diferencia. A ver, Lu te dio 1, 1,02 por 10 a la menos 5. Guada te dio 1,23. La diferencia es muy grande. Los revisemos de nuevo. A ver, revisemos. Hagan eh, la inversa del logaritmo, que debe ser la tecla Shift, Log, y colocan menos el pH, menos el valor de pH. El de pH, o sea, 4,91, menos 4,91. A ver cuánto Ahí les da. me dio, ¿Les dio bien? ¿Qué es me dio bien? me dio 1,023 por 10 a la menos 5. O sea que el valor que coincide es 1,023. Claro. Entonces, este yo lo tengo que corregir. 1,02. Y el de los subsidios te dio 8,13, ¿vale? 8,13 por 10 a la menos 10. Bueno, revisemos cómo lo estás haciendo, Rosario. A vos también, Guadalupe 93. Para, eh, ¿Se acuerdan que la otra vuelta intenté hacerlo yo con la calculadora de la computadora? Bueno, siempre cometo el error de no tener mi calculadora por acá, mano. Les pido disculpas. A ver si lo puedo hacer. ¿Cuánto era TH? 4, vamos a ver. Entonces, 91. Mira, les voy a compartir, a ver chicos, les voy a compartir para ver si coincidimos. Les voy a compartir la calculadora. Está linda esta clase, ¿no? Qué lindo que es trabajar así. Mira, a ver, revisemos. Fíjense lo que yo hice acá. Hice la inversa del logaritmo decimal, que es 10 elevado a menos el pH. 10 elevado a menos 4,91 y me da 1,23 por 10 a la menos 5. O sea que el resultado que me da a mí es 1,23 por 10 a la menos 5. A ver si lo revisas, Susana. En la calculadora pones 10 elevado a la menos 4,9. Sí, fíjate que es lo que yo hice, mira. ¿Y cuánto te da? 1,23 por 10 a la menos 5. Bueno, entonces, a ver, Lu, fíjate qué cuenta estás haciendo. Y Lu, calculo que es de Luciana, ¿cierto?
Miren, no quiero que nadie quede con el cálculo equivocado, así que por favor revísenlo. 9,0 el P de oxidrilo. Para, hagamos una cuenta. Yo lo copié, fíjate. Eh, es como 9, porque 9 más 1, 9,9. 9 más 1, 10, llevo un 1. 9, 4, 13 más 1, 14. ¿Está bien? Bueno, gracias Martín por corregirme. Bueno, sí, ¿con qué? Para ver, Lourdes. Perdón, gracias. Entonces, Lourdes, pH, ¿pudiste calcularlo? Profe, Sí, a mí el pOH me da de 9,01. Capaz es por eso no me da el otro. 9, pero fíjate, si vos haces 4,91, 14 menos 4,91, ¿cuánto es? Me da eso. Sí, ya voy a cambiar para allá, voy a cambiar la pantalla. Vamos a verlo, mira. 14 menos 4,91 igual 9,09. Estoy compartiendo la calculadora mía. No, es que puse menos 4,99. Es error Ah, mío. bueno, vale. Sí, acuérdate que el valor que tenés que usar es el de la definición. ¿Ya está? Entonces encontraste el error. ¿Sí? Sí, era eso, Bueno, gracias. bueno, dale, para. Entonces vuelvo a la presentación. Vieron que está lindo así trabajar y charlar y, nada, y pasarla bien. Mirá cómo nos hemos quedado un poco más de tiempo, no importa, disfrutemos. Bueno, bárbaro, a ver, me quedó entonces, perdón. ¿Qué nos faltaba? Nos faltaba calcular. No, Oxidrilo quedó bien, ¿no? ¿Lo calcularon? ¿Coincidimos, chicos? Ah, no, Antonella no te daba, a ver, no sé, yo, o yo copié una barbaridad. Entonces, ¿cuánto nos dio la concentración de oxidrilos? 8,13 por 10 a la menos 10, ¿está bien? ¿Sí? Listo, ok. Bárbaro. Entonces, ahora vamos a pasar a hacer un débil y con esto terminamos, ¿les parece? Entonces vamos a hacer un débil. En el débil, recuerden que la premisa siempre es monoprótico o monoxidrílico, así que no, las reglas del juego no van a cambiar mucho. Vamos a calcular en pH, oxidrilo, concentración de protones, concentración de los oxidrilos. De una solución débil, o mejor dicho, de un ácido débil, como es el ácido acético, de concentración 0,014 molar, que tiene una constante del ácido de 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces acuérdense que yo cuando les doy la constante del ácido es una medida del grado de cómo se disocia el ácido. Entonces, por ser un débil, cuando nosotros lo presentemos, tenemos que hacerlo con doble flecha. Lo que sí no vamos a saber recién, mejor dicho, usando lo que el razonamiento de hace un ratito, eh, que hacíamos la relación lineal, ¿no? Este, acá el tema es que no sabemos cuánto del todo que yo agrego, cuánto se disocia. Bueno, pero ¿quién me permite conocer eso? La constante del ácido, ¿tá? Entonces yo sé acá que el- la concentración del ácido que yo agregué es 0,014 molar, ¿cierto? Pero no conozco la de los protones. ¿De dónde voy a sacar la de los protones? De la constante del ácido.
yo sé que la constante del ácido, por definición, es igual a el producto de los productos sobre el ácido sin disociar. Entonces, como yo trabajo en pequeñas cantidades, lo que se disocia es extremadamente pequeño, yo puedo decir que es lo mismo decir protones al cuadrado sobre el ácido sin disociar. Por lo tanto, los protones van a ser igual a la raíz cuadrada de el, lo vamos a poner en orden, de, entonces vamos a hacer la constante del ácido por la concentración del ácido sin disociar. Esto va a ser igual a la concentración de los protones. Entonces, van a poner 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,014. ¿Cuánto da esto? Raíz cuadrada, 5,01 por 10 a la menos 4. Coinciden. Tengan en cuenta de cómo van a usar la calculadora, ¿saben? Porque por ahí les conviene hacer, por ejemplo, primero lo que va dentro de la raíz, ¿sí? Hacer 1,8 por 10 a la menos 5 entre paréntesis, por 0,014 y después a ese valor le hacen la raíz cuadrada. No sé cuál de las dos está bien. Ven que empiezan a estar discordantes. A ver, Anto. Fíjense que tienen 5,01 y a otro le da 2,52. El cálculo que ustedes tienen que hacer es esto, ¿sí? Yo haría 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,014. Una vez que resuelva lo que está dentro de la raíz, a ese número le hago la raíz cuadrada. Bueno, pero si a algunos les dio como Antonella, entonces Lu y Luciana y Guadalupe, ¿qué cálculo hicieron? ¿Por qué no lo revisan? Ah, te faltó la raíz. Bueno, dale, 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 dale. Pequeño detalle, ¿no? Guadalupe, ¿qué es lo que te faltó? ¿Qué error encontraste? Mm. Bueno, esto para todos. Tengan cuidado en esos pequeños detalles, ¿está? Porque seguramente el 2 y pico va a estar en las preguntas. Entonces van a encontrar el número. Lo que pasa es que, bueno, encuentran el número, pero no el número necesariamente es el resultado correcto. Entonces ya tienen. Fíjense que todo lo demás fluye, ¿no? Ya saben qué concentración tienen los protones. 5, ¿cuánto era? 5, perdón. 5,1 por 10 a la menos 4, 0,01 por 10 a la menos 4. Y bueno, y todo lo demás fluye, ¿sí? pH, de oxidrilo y concentración de oxidrilos. Recuerden que es muy, pero muy importante el hecho de entender qué cosas me está reportando
la constante del ácido. La constante del ácido o la constante de la base te está mostrando del todo qué proporción se ha disociado, qué cantidad, ¿de acuerdo? Porque recuerden que el sistema está en equilibrio, ¿sí? Entonces, 3,30. ¿Qué más? Peróxido de hilo es la diferencia de 14, 10,70 puede ser. ¿Y los auxilios cuánto te dieron? Lo sacas con el KW, 10,7. Ah, no, pará, perdón. La concentración de oxígenos. Sí, sí, Luciana. Sí. El pH lo vas a hacer con menos el logaritmo de 5,01 por 10 a la menos 4. ¿Está? No te puede dar un resultado negativo, Guadalupe. Fíjate que algo te está faltando en el cálculo. Entonces vas a hacer menos el logaritmo de la concentración de los protones, ¿sí? Celeste, ¿esos son los oxidrilos? Ok. Bueno, bueno, creo que hemos calculado todo. Em, ¿Saben qué quiero acá? Recordarle que cuando usemos una base débil, que también va a ser monooxidrílica, van a usar la constante de la base, que la constante de la base no es ninguna otra cosa que la concentración de los oxidrilos por en este caso se supone que el amonio, el óxido de amonio, ¿sí? Sobre la concentración de la base sin disociar. Es decir, sería exactamente el mismo criterio. Por lo tanto, si operamos matemáticamente, ¿qué nos va a pasar? La concentración del oxidrilo va a ser la raíz cuadrada de la constante de la base por la concentración de la base que estemos estudiando sin disociar. ¿Sí? Entonces acá obtendríamos oxidrilos. Por lo tanto, todos los otros cálculos van a partir de ese dato duro, firme que tenemos, ¿no? Bueno, chicos, creo que hemos andado un muy bonito camino hoy. Eh, Me parece, no sé qué les parece a ustedes. Hemos repasado. ¿Les parece que podemos ir cerrando ya la clase? Bárbaro. ¿Se sintieron cómodos? La pasamos, yo la pasé bien, así que no sé qué tal les fue a ustedes con todo este proceso. Podemos revisar enzimas y podemos ver el mapeo completo general de cálculo de pH. Pudimos resolver juntos por la colaboración de todos. Les agradezco muchísimo cómo usar la calculadora y todos estos detalles del signo negativo, del exponencial, que me pareció que estuvo muy bueno eso, porque en casa por ahí te llevas el error al parcial y nada, eh, mala mía, ¿no? O sea, marcaste mal. Pero me parece que estuvo muy bueno, ¿eh? Muy bueno, me pareció. Yo creo que fue muy positivo. El jueves repasamos todo y vamos frenando donde ustedes quieran, ¿les parece? Así que léanlo, revisen, tengan a mano todos los temas y yo voy a ir así listando temas, listando y ustedes me van haciendo preguntas. ¿Eh? Chicos, estoy muy contento de haber compartido con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por colaborar, por ser tan honestos. Y nada, vamos para adelante. Nos encontramos el jueves. Un saludo muy afectuoso para todos, chicos. Gracias. Nos vemos, nos vemos.